Recibe un cordial saludo a todas las personas que se encuentran visualizando el presente video. Quien les habla es Carlos Cundurana Rojas, alumno del segundo ciclo de la Escuela Profesional de Derecho, perteneciente a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada de Tacna. En esta ocasión vamos a abordar el tema la ciencia política. Los integrantes del presente trabajo de investigación son mi compañera Yesenia Chambea Paza, mi compañera Mayra Condori García, Lina Condori Ortiz, Karen Selene Abigail Cruz Mamani, quien les habla Carlos Cundurana Rojas y mi compañera Catherine Méndez Ruiz. En el presente trabajo de investigación vamos a hablar de lo que es la ciencia política. Asimismo vamos a ver cómo es que esta ciencia se va a relacionar con la sociedad desde sus orígenes, ¿no? Desde los albores, desde los primeros desarrollos de la sociedad como tal, el grado de influencia que ésta ha tenido y cómo es que esto se ha afianzado en diferentes campos, dentro de ellos la ciencia jurídica, por ejemplo, ¿no? Cómo es que le ha permitido contribuir, definir, delimitar o extralimitar en este caso lo que es el Estado como tal, ¿no? O bueno, como lo conocemos hoy en día. Bueno, como ya lo mencioné, ¿no? La ciencia política como tal viene a ser un pilar muy importante en todo estudiante de derecho, bueno, o toda persona que se inicia en este campo de la ciencia jurídica. Por tanto, no podemos obviar, ¿no? dicho estudio. Asimismo, no es importante recalcar que en ciertas casas de estudio, bueno, debido a la coyuntura, ¿no? La realidad que contamos, con la que nos encontramos en nuestro país, existen ciertas casas de estudios superiores en las cuales la ciencia jurídica, la ciencia política como tal, ¿no? No se viene desarrollando como una carrera y muchas veces es incluida dentro de lo que es la carrera de las ciencias jurídicas o del derecho en este caso. Es por ello que es importante, ¿no? Contar con un material un tanto más amplio, ¿no? En el cual podamos profundizar, ¿no? Respecto a esta materia tan importante, ¿no? Tan esencial en todo estudiante de las ciencias jurídicas y de las ciencias políticas en este caso. Por ello, el principal, ¿no? Objetivo de nuestro trabajo, ¿no? que vamos a presentar ahora justamente es ese, ¿no? Diseñar, ¿no? Elaborar un material de estudio que pueda ser utilizado tanto por legos como por especialistas o estudiantes en la materia en este caso. Objetivos específicos. Primero tendríamos lo que es delimitar el objeto de estudio de la ciencia política, ¿no? Y cómo es que ésta viene influyendo en la ciencia jurídica hoy en día, ¿no? Como ya lo mencioné anteriormente, ¿no? Podemos ver ciertos aportes de esta, muy importantes de hecho, ¿no? En lo que es el Estado hoy en día. Otro objetivo sería justamente delimitar la manera y formas en las cuales la ciencia jurídica influye en los diferentes espacios o esferas en la sociedad, ¿no? Ya. Primero hablemos de lo que es la ciencia política. Y no podemos hablar de la misma sin antes abordar principalmente cuatro vocablos griegos, ¿no? Recordaremos que fueron los griegos quienes de alguna manera sentaron las bases para el desarrollo de la ciencia política. Por ello tendríamos que hablar, ¿no? justamente de Aristóteles, de Platón en este caso también, ¿no? Pero bueno, antes de abordar esos temas, es bueno delimitar ciertos términos, como ya lo mencioné. El primero de ellos sería justamente el tema de la polis, ¿no? Que vendría a ser, o que significaría en este caso lo que es la sociedad, la ciudad como tal, ¿no? Ya, bueno, como ya lo mencioné, la polis vendría a ser todo ello, ¿no? Ahora tenemos como segundo significado o segundo vocablo griego en este caso lo que es la politeia, ¿no? Que vendría a ser la constitución, la estructuración, la parte orgánica del Estado en este caso. Segundo vocablo sería ta política, lo cual representa todas las cosas políticas, las diferentes esferas, formas o ámbitos de participación que tenían los ciudadanos en aquel entonces, en este caso. El término politique, el cual, era empleado en la política para hablar de esta, pero hablar de esta desde un punto, desde una concepción más ligada al arte en este caso, ¿no? Como lo que vendría siendo inclusive por algunos, bueno, definido por algunos especialistas hoy en día, inclusive, ¿no? Ahora, es importante hacer eh, una, mm, una aclaración al respecto, ¿no? Si bien es cierto, Aristóteles definía al ser humano, bueno, o al hombre como tal, como un zoon politicón. En este caso, traducido, ¿no? O llevado en nuestras palabras hoy en día, vendría a ser lo que es un animal político, entre comillas, ¿no? Pero ¿por qué hacer una corrección? Porque al mencionar ello, nos referiríamos, ¿no? O estaríamos, ¿no? aseverando que la política también podría ser desarrollada por los animales, lo cual no es cierto, ¿no? Inclusive llevado, ¿no? Dicha concepción, ¿no? llevada a nuestros tiempos,
transgredería en cierta manera lo que es el concepto, la definición que tenemos de lo que es la ciencia política, lo cual como tal, para empezar, es una facultad esencialmente humana, ¿no? Es consustancial al ser humano, ¿no? Es creada por el hombre y para el hombre en este caso, ¿no? Por lo tanto, no puede ser ejercitada por otro tipo de seres vivos en este caso. Bueno, ahora también es importante no mencionar que existen vocablos que también son abordados por, en este caso, ¿no? Por diferentes esferas, como lo es la RAE en este caso, ¿no? Bueno, para nuestro idioma, ¿no? Para empezar, ¿no? Se referirían a lo que es la política como tal o a la ciencia política como un medio de participación de los ciudadanos, ¿no? Una forma o un espacio en el cual los ciudadanos manifiestan o participan de diferentes actividades políticas, ¿no? En las múltiples esferas del gobierno en este caso. Otro vendría a ser también, ¿no? Justamente la forma en la cual estos ciudadanos o estos sujetos, ¿no? Pueden hacer uso no activo del poder en este caso, para poder em, dirigir o redireccionar en este caso, ¿no? El actuar o la conducta de un determinado grupo de personas, ¿no? En este caso. Ahora, una vez mencionado todo, ¿no? Todo ello, ¿no? Es importante hacer una aclaración al respecto, ¿no? Y es que al hablar de la ciencia política como tal, nos estaríamos refiriendo justamente a una lucha, a una pugna que existe, ¿no? Por detentar o por hacer un uso activo del poder, ¿no? Ya sea por una asociación política o de personas o por una persona en particular en este caso, ¿no? Justamente este grupo de personas o esta persona va a hacer uso activo del poder y va a, de alguna manera, ¿no? Regular o redireccionar, ¿no? En este caso, la conducta de las personas en la sociedad, en este caso. Bien, ahora, otro punto muy importante a recalcar, ¿no? Es que justamente, al igual que en la ciencia jurídica como tal, ¿no? En la ciencia política, no se ha podido de alguna manera, ¿no? Llegar a un consenso entre los diferentes, ¿no? Las diferentes personas, ¿no? Eminencias o personas o juristas o bueno, o politólogos, ¿no? Que en este caso hayan podido proporcionarnos una definición en concreto, ¿no? Algo en lo cual todos puedan concordar. Esto según Francisco Miro Quesada Rada, ¿no? Un gran politólogo, un gran experto en este tema, ¿no? De lo que es la ciencia política en nuestro país, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque al igual que en la ciencia jurídica, ¿no? Los diferentes autores mantienen diferentes puntos de vista al respecto y mm, bueno, es un tanto, ¿no? Resulta un tanto complicado, ¿no? O deviene en un hecho complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el hecho de poder, o en este caso la situación de poder normarlos, de poder llegar a un punto en común, ¿no? Frente a las diferentes posturas que mantienen, resulta un tanto complejo en este caso, ¿no? Para poder llegar a un consenso por todas las partes. Por tanto, ¿no? Para poder concluir con esta primera parte, haremos mención justamente, o bueno, o vamos a citarnos justamente a lo que es la aseveración que mantiene un autor muy influyente en este caso, ¿no? En el mundo contemporáneo, ¿no? Respecto a la ciencia política, que justamente es Lucas Verdú, ¿no? Y Lucas Verdú menciona que la política viene a ser una actividad humana la cual se funda en intereses justificados ideológicamente que pretende conseguir objetivos valederos para toda la comunidad mediante el ejercicio del poder público organizado y el flujo sobre él, ¿no? Bueno, es un concepto que hemos cogido, ¿no? Entre todos los integrantes del grupo y hemos optado por presentarlo como el más representativo en este caso, ¿no? Bueno, para nosotros, justamente, ¿por qué? Porque englobaría los aspectos más importantes de lo que es la ciencia política, ¿no? Marcaría lo que es su objeto, justamente, ¿no? Claro, su objeto de estudio en este caso, o su razón de ser en este caso, ¿no? De lo que es la ciencia política, y cómo es que hace uso activo, ¿no? En este caso del poder. Y bueno, eso sería todo. Bien, la ciencia política es una ciencia social que estudia fundamentalmente el ejercicio, la distribución y la organización del poder en una sociedad. Esta ciencia se interesa por los hechos, acontecimientos y procesos políticos, ¿no? Que se expresan de manera real y concreta en una interacción social. Para conocer la realidad política, la ciencia política describe eventos, procesos y comportamientos que cumplen con requisitos políticos. Por ejemplo, tenemos lo que son los procesos electorales, la constitución y la dinámica de los partidos políticos. También tenemos el impacto del cambio político y sus consecuencias, y así como eso tenemos muchos ejemplos más. También
la necesidad de explicar un hecho político surge desde la preocupación científica, que tiene, por ejemplo, para ponerlo como en modo de pregunta, podría ser, ¿por qué tiene lugar un acontecimiento político? ¿No? El politólogo es quien intenta explicar el por qué. La teoría política intenta explicar lo que el politólogo ha descrito. En pocas palabras, la ciencia política es quien busca proporcionar una comprensión profunda y sistemática de la política y el gobierno, empleando para eso lo que son métodos y teorías de investigación, con el propósito de analizar y explicar los fenómenos en el ámbito político. Continuando con la exposición, yo les hablaré acerca de los métodos y técnicas de estudio de la ciencia política. Entendemos que el método empleado por todo politólogo es el conjunto de procedimientos que nos proporcionan conocimientos racionales. Asimismo, son 5 pasos los que debemos seguir para ¿no? el empleo de dicha metodología. Primer paso es la observación. Sin la observación no podemos saber qué es lo que ocurre en sociedad, es decir, la observación de un hecho social. Por consiguiente tenemos la formulación. La formulación de una interrogante que nos va a hacer, nos va a obligar a buscar respuesta, ¿no? Y después tenemos la elaboración de una hipótesis que pues esta probablemente sea la respuesta. Luego tenemos la comprobación. En la comprobación hacemos uso de dichas técnicas fundamentales que nos van a ayudar para corroborar si es falso o verdadero lo que estamos adjuntando, ¿no? Luego, el proceso. Este proceso pues se vuelve a repetir siempre en cuando surjan nuevas interrogantes, nuevas problemáticas de un hecho social. Y por consiguiente, la conclusión que podemos sacar acerca de los métodos es que todo politólogo debe emplear estos pasos para la realización de una metodología eficiente en el campo del derecho. Asimismo, las técnicas son fundamentales para la aplicación de esta metodología. Son herramientas que nos van a ayudar para la aplicación de esta metodología anteriormente ya mencionada. Estas técnicas vendrían a ser las entrevistas, la encuesta, el sondeo de opinión, el panel y la matemática. Asimismo, también les hablaré acerca de las ramas de la ciencia política. Una de las ramas es la política internacional. Esta rama de la ciencia política tiene un foco de estudio especialmente en lo que vendría a ser los elementos del Estado. Otra rama que tiene la ciencia política es la política comparada. Esta rama se encarga, ¿no?, de la comparación de los sistemas sociopolíticos. El origen de la ciencia política. Es de Grecia, es tan antigua como la civilización occidental. En Grecia, la política tuvo una gran transformación, ya que fue allí donde nació la democracia y bueno, ya que en esa época el gobierno era elegido por sus ciudadanos. Después de la caída del Imperio Romano y Griego, la democracia fue olvidada y personas con poder político y militar pasaron a formar una nueva clase, que es la nobleza. Este periodo duró por casi 1000 años. Entonces, en los siglos XV, XVI y XVII nace una nueva clase, que es la burguesía. Pues esta clase decidió eliminar a la nobleza porque creían tener mucho poderío. Entonces no estaban de acuerdo con lo que hacía la nobleza. Y con esta inconformidad dio lugar a la Revolución Francesa, la que se impulsó de nuevo a la democracia en el mundo occidental. En el 17 nace una nueva clase que es la burguesía, de la cual no estaban de acuerdo con el poderío de la nobleza eh, y reclamaban pues un derecho de oportunidades también para ellos. Esta inconformidad dio lugar a la nueva Revolución Francesa, la cual impuso una nueva democracia occidental. Los orígenes de la ciencia política
se remontan al inicio de la reflexión de los seres humanos acerca de la sociedad, la cual condujo a la conformación de relaciones de poder. Durante la Revolución Industrial y las revoluciones liberales en el siglo XIX, se creó la necesidad de efectuar una crítica social con el fin de evaluar los cambios sociales y políticos que sucedían. Ya en la antigüedad podemos decir que la vida social constituía un núcleo en el que se entremezclaban la religión, la tradición, la economía y la función normativa. Los orígenes de la ciencia política se remontan al inicio de la reflexión de los seres humanos, de la sociedad, en el cual condujo a la conformación de relaciones durante la Revolución Industrial y las revoluciones liberales en el siglo XIX. Se creó la necesidad de efectuar una crítica social con el fin de evaluar los cambios sociales y políticos que sucedían, así como su impacto en la sociedad y los motivos que los habían producido. Pues en la antigüedad podemos decir que la vida social constituía en un núcleo en el que entremezclaban la religión, la tradición, el poder y la economía, la función normativa, etc. Platón entonces se esforzó por racionalizar la vida social a su tiempo, proponía una serie de cambios y mejoras que sitúan su obra a través de una concepción ideal de una comunidad gobernada por los sabios. Entonces, por su parte, Aristóteles proponía un enfoque científico de la política, donde el análisis social se hiciera tomado en cuenta elementos psicológicos, culturales y sociales y estableciendo relaciones de causa y efecto. Además, manifestando también la necesidad de crear una nueva clase media que, que atenuase la brecha, pues ya que Aristóteles atenuase la brecha entre los más ricos y los más pobres. Luego de ello, también pues Aristóteles se dedicó a publicar, ¿no?, su obra que es La República. En la Edad Media predominan las explicaciones teológicas de la autoridad. Casi 300 años más tarde, Nicolás Maquiavelo se convierte en el fundador de la ciencia política moderna. Entonces, este filósofo entiende la política como un conjunto de relaciones humanas y se volvió analítico y pensador del Renacimiento. Ya en el siglo XX resurge la ciencia política como un intercambio de vida independiente. La ciencia política pues busca la diferenciación con otras ciencias sociales que analizan el comportamiento de los hombres y que se desenvuelven de diversas maneras en diferentes países, ¿no?, para buscar un buen orden social. Así como los cazadores no se dan cuenta que en los árboles no pueden ver los bosques, así también los analistas políticos no siempre se dan cuenta de los problemas que están atravesando en esta época, ¿no?, que permiten enfocar sus estudios en una perspectiva histórica. La evolución de la ciencia política ha sido un proceso complejo y diverso que han abarcado siglos y siglos para poder seguir evolucionando, ¿no? En las principales etapas y corrientes que han marcado su desarrollo son la antigüedad clásica, la Edad Media, el Renacimiento, la Edad Moderna y la Revolución. Entonces podemos decir que, en resumen, la ciencia política ha evolucionado desde las reflexiones filosóficas, ¿no?, de la antigüedad hasta las teorías complejas y variadas que abordan una amplia gama de temas políticos en la actualidad. Cada etapa y corriente ha contribuido a la comprensión y análisis de la política y el poder en diferentes contextos históricos y culturales, pero podemos decir y recalcar que la evolución política no solamente queda acá, sino que va a transcurrir hasta cada época, ¿no? Cada ciclo va a seguir y seguir con la evolución de la ciencia política. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del ámbito de estudio en la ciencia política, ¿no? La ciencia política no solo tiene como finalidad determinar el ámbito de los fenómenos que pretende estudiar, sino que debe precisar cuál es su finalidad.
Esto nos lleva a analizar el comportamiento político de estas diferentes disciplinas. Estas son la ciencia política, la teoría del Estado y el derecho constitucional. En la ciencia política, ¿no? Es la ciencia del poder y de los hechos. En la teoría del Estado desentraña la ciencia del Estado y organización del mismo. En el derecho constitucional podemos decir que es jurídico, positivo y da una explicación a la dinámica del Estado. Entre sus funciones específicas encontramos a la descripción, interpretación, crítica o enjuiciamiento. En la descripción nos permite definir el contorno de los fenómenos del que se ocupa, es decir, sus cualidades, su clasificación y su comparación. En la interpretación, ¿no? Nos trata de dar una explicación a los fenómenos antes ya descritos, es decir, ¿no? Busca el porqué de los hechos estudiados. En la crítica o enjuiciamiento, ¿no? Se limita a informar sobre los hechos sin someterlos a juicio de valor. Es decir, esto forma parte del objeto que pretende estudiar y conocer. Bien, continuando, vamos a hablar acerca de grados de la actividad en la ciencia política. Entre ellos tenemos la observación y constatación de los hechos y la teorización. En la observación y constatación de los hechos, ¿no? Se debe hacer una observación y presentarlo en resultados. Por ejemplo, en las encuestas o análisis electorales, para posteriormente emitir un resultado. En la teorización nos explica acerca de los fenómenos observados, ¿no? Sin dar un juicio valorativo a ello, entre sus orígenes y sus causas. Según Friedrich Nietzsche, se distinguen las siguientes teorías en morfológicas, genéticas y operativas. En las morfológicas nos habla sobre la estructura y relación de los elementos, es decir, acerca de la teoría de las formas de gobierno. En las genéticas, ¿no? Nos habla sobre el origen de los fenómenos, es decir, el inicio del Estado, el inicio de los partidos políticos. Y en las operativas, ¿no? Nos refiere la comprensión de su funcionamiento. Nos explica esto, la acción de grados, ¿no? De presión o de modo de producción y conformación de una sociedad. Tenemos también a continuación la crítica teórica, ¿no? Que nos elabora juicios, recomendaciones, devenidas y relaciones entre los hechos. Y para culminar, la crítica ética, ¿no? Que es el ejercicio filosófico para la valorización de la vida política. Esto en un enfoque entre el bien y el mal. Muchas gracias. Y con esto llegamos a la conclusión de que el objeto de estudio de la ciencia política deviene en el empleo del poder, las fuerzas y que se distribuyen y se emplean, la capacidad de cambiar a los agentes sociales, pero por otro lado busca conocer la relación del comportamiento humano con el poder y la toma de decisiones. Asimismo, su influencia en la ciencia jurídica circunda en que la ciencia política le confiere al Estado, en sus diferentes campos de acción, un direccionamiento al desarrollo del gobierno y empleo del poder. También podemos concluir de que señalamos de que la ciencia política influye en la sociedad mediante el ejercicio y el desarrollo de la participación plena en una sociedad, bueno. Dicha labor en el Perú tuvo un desarrollo mediante la generación de organizadores sociales de base que dio lugar a un proceso de democratización en los diferentes puntos de nuestro país.